esto es lo que está por pasar en Europa, Estados Unidos y China. Se acerca una nueva recesión mundial histórica. ¿Se va a caer la bolsa del mundo salvajemente? A más de 2 años de la crisis sanitaria y a 6 meses de la invasión de Rusia a Ucrania, está más clara la afectación que causaron a la economía global para que se acerque un crack o recesión mundial. Esta es como la ola de un tsunami que llegará a todas las costas por turnos. Ya en Europa no hay un rincón a salvo después de que las aguas turbulentas llegaron al Reino Unido desde la eurozona. En Asia el colapso desde Sri Lanka y el Líbano anuncia la inestabilidad política que podría expandirse rápidamente por el resto de Asia y África. Contrario a otras crisis, América Latina todavía no recibe los peores embates, y aunque hay países en mejores condiciones que otros, no hay certeza sobre cómo quedará la región luego de que la golpee la ola recesiva mundial de lleno. Antes de empezar, si te gusta este video dale botón de like y suscríbete a nuestro canal donde subimos vídeos con la información actual más interesante. La economía está crujiendo por todas partes, empeorando condiciones anteriores, muchas veces a la misma crisis de salud que comenzaba a recuperarse justo cuando inició el conflicto en Europa. Cuando se revisan los datos, no hay una sola región capaz de escapar a la recesión. Peor aún, la recesión es un área potencia, la caída en otra, el mal desempeño en un sector arrastra a otro y así sucesivamente. Veamos cómo y por qué la crisis de energía en Europa está afectando hasta la cerveza y los tomates. Las crisis sistémicas se reflejan en productos cotidianos, y tal es el caso de la energía en Europa que afecta la producción de cerveza y tomate. Esto se ve más claramente en Alemania, donde el consumo de cerveza se recuperó en el primer semestre de este año, después de la caída por la crisis sanitaria del 2020, justo para enfrentar recientemente problemas de suministro gasífero. Resulta que según el medio alemán DW, la industria alimentaria europea es la que más gas usa después de la industria química, y en el caso malteado la alta dependencia del gas es aplastante, con el agravante de que no es posible producir cerveza y casi ninguna otra bebida alcohólica sin este proceso. El caso de Bélgica podría ser histórico. Por primera vez en un siglo la fabricante de Lilium Tremens podría parar su producción. La misma suerte podrían correr otras cervecerías como Huggies. Por otro lado está el tomate, lo que nos devuelve a Alemania. Reporta que la crisis energética afecta a la producción de dióxido de carbono, lo que daña a su vez los invernaderos que ya enfrentaban problemas con los fertilizantes. La productora de verduras alemana Gutenberg resume todo lo que atraviesa el sector. Sus proveedores de fertilizantes interrumpieron el suministro y ahora también perdió la calefacción por sus invernaderos. La perspectiva de la recesión europea se refleja en datos como la contracción en la eurozona por segundo mes consecutivo en agosto, lo que provocó la caída histórica frente al dólar a su nivel más bajo en 20 años. El comportamiento de las acciones es otro indicador de cómo las firmas están previendo una recesión. El índice stock de compañías europeas ha perdido hoy 11% desde su récord en enero. Este resultado se cocinó durante 6 meses en el que los bancos centrales europeos se vieron sus tasas para frenar la inflación. Luego la invasión a Ucrania disparó el precio de la energía y todas las compañías empezaron a ajustar su producción. En consecuencia, la medida en que los precios de la energía se mantengan alto hace pensar que bajarán en el mediano plazo, pero un invierno económico europeo es más que probable. Las 4 economías más grandes de Europa luchan para no caer en recesión. El medio británico The Guardian clasifica las 4 economías más grandes de la eurozona según su posibilidad de caer en recesión. Esta lista la encabeza Alemania, que se encuentra en el centro de una tormenta económica por 3 razones: energía cara, sequía y ruptura del comercio internacional. Como resultado, se desaceleró en el segundo trimestre que amenaza con dejar de crecer en los próximos meses. Luego le sigue Italia como el segundo país con más probabilidad de caer en una recesión en la eurozona.
El que ocupa el segundo lugar se debe a que creció en un 1% en el segundo trimestre. Así como Alemania, Italia depende mucho del gas ruso. A la turbulencia económica se suma la política con la reciente designación de Mario Draghi, que formó un gobierno de transición tecnocrático que, sin embargo, muy probablemente sería sustituido por un gobierno anticomercio de derecha. En la próxima elección, Francia tiene una menor posibilidad de caer en recesión que Italia, gracias a su capacidad para generar electricidad usando fuentes nucleares hasta un 70%. No obstante, sus plantas usan reactores viejos, lo que hace prever cortes en este invierno, aunque mucho menores que los que posiblemente sufra Alemania. El consumo en Francia se ha venido debilitando, lo que conllevó a que su Producto Interno Bruto creciera solo un 0.5% en el segundo trimestre, un problema que el gobierno trata de atajar con ayuda de un fondo de emergencia de 20.000 millones de euros. Por último en la lista de The Guardian está España, con la menor posibilidad de enfrentar una recesión. A pesar de su inflación en aumento, hay varias razones para eso. Por una parte, la economía española estaba en buena forma antes de la depresión que causó la crisis sanitaria del 2020. Ha visto un repunte del turismo a medida que la crisis de salud se limite. Por otra parte, España depende mucho menos de la energía rusa que Italia. Todos estos factores hicieron que su Producto Interno Bruto creciera 1.1% en el segundo trimestre, con una previsión del Fondo Monetario Internacional de que crezca mucho más en el año que viene. El Reino Unido tiene 10.1% de inflación. Solo 4 veces en los últimos 70 años ha pasado algo así. El nuevo rey inglés Carlos III fue confrontado por una persona que esperaba en una fila para dar su último saludo a la reina Isabel II, quien le gritó: "Al mismo tiempo que luchamos para calentar nuestras casas, tenemos que pagar por su desfile". Esa pequeña protesta resume las presiones de los hogares británicos que ya eran afectados por la nueva realidad económica que les impuso el Brexit, antes de que la guerra en Ucrania asumara otras. Así fue como se llegó a una inflación de más de 10%. Por primera vez en 40 años, la economía caerá en una larga recesión. Los economistas dicen que una recesión en Europa es muy probable. Los economistas han recortado todas sus previsiones de crecimiento de la eurozona este año y con toda seguridad lo harán para el año que viene. Hay que estar atentos a esta situación, ya que después de 2 años bastante turbulentos en todo sentido, llegaron otros acontecimientos que ha hecho sacudir al mundo. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que se desarrolle esta crisis económica? No te olvides de darle like si el vídeo fue de tu agrado y suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de próximos vídeos.